Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Los Hechos de los Apóstoles. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Shabbat Shalom, ¿cómo están? Gracias al Todopoderoso. Una vez más nos encontramos en un tiempo más para escuchar la palabra del Eterno. Ahí ya está nuestro hermano Ramiro y su esposa. Su esposa no está la hermana Rosa de Ñembú. Rosa también es esposa de Ramiro, ¿no? Está con Ramiro. Pero la otra Rosa es Rosa de Ñembú, Rosa Báez. Saludos también a la hermana Ñembú. Y también te invitamos, hermana Rosa, para este sábado en el Hotel Dance Heights. Aprovechen, estemos todos ahí. Bueno, después determinamos seguir hablando sobre lo que va a ser la reunión. Hoy, hermanos, el tema es la segunda parte del libro de Hechos, capítulo 10. Y vamos a empezar viendo este texto, que para mí es muy importante, donde arranca hablando sobre la historia de un hombre. Acá aparece un personaje. Ya Pedro estaba apareciendo desde el capítulo 9, cuando tiene el milagro con Eneas y también con Dorcas, ¿no? Le sana a Eneas y le resucita a Dorcas. Y dice que muchos creyeron en él. Después aparece un hombre llamado Cornelio. Una persona importante, una persona que tenía una posición de altura en el gobierno de Roma, específicamente, que controlaba el territorio de Judea. Y él estaba en la ciudad de Cesarea, que ya habíamos hablado la pasada, que es una ciudad que fue hecha en honor al dios Augusto César por el propio Herodes, ¿no? Para honrarle. Esa ciudad era mayormente habitada por ciudadanos romanos de la alta clase, ¿no? Ahí se reunían todos los importantes. Era como una ciudad manejada por romanos. Y también ahí estaba Cornelio, que probablemente era un centurión, pero que, ¿cómo se puede decir? Como dije la pasada, estaba a su cargo otros altos jefes de alto rango. O sea, no era cualquier persona. Bueno, pero ¿qué característica tenía este Cornelio? Que él era una persona religiosa, vamos a poder llamarla así, piadosa. O sea, una persona que, lo que hablamos la pasada, que valoraba la vida. Y esto es importante entender. Muchas personas creen que si vos no conoces, creen que si vos no sos parte de una denominación o una religión, vos sos una persona sanguinaria y no tenés esperanza, no tenés chance de la vida, no sos buena persona. Siempre la gente cree que el que es evangélico, cristiano o mesiánico o cualquier otra creencia, ¿no?, es una buena persona. Pero este capítulo nos muestra que no. Y no solamente este capítulo, la vida, el que vive en la vida cotidiana, puede darse cuenta que existen en el mundo personas que se pueden identificar como buenas personas. ¿Qué quiere decir? Que desde el fondo de su corazón tienen el deseo de hacer lo correcto, hacer lo bueno. Eso es algo que está en su naturaleza. Aunque muchos dicen, no, todos somos malos, de nosotros nos sale el bien, y probablemente no. Pero hay personas que tienen en su corazón hacer el bien. Así como hay personas que de la nada quieren hacer el mal, quieren perjudicar a otro. Se dedican a hacer cosas terribles, a abuso, asesinato, crímenes. Tienen una naturaleza diabólica, vamos a llamarla así. Entonces, esos dos polos existen en la humanidad. Existen y se ve, sin importar de qué denominación o creencia sea. En las denominaciones, en las religiones, existe un montón de personas también con esta tendencia
aunque están disfrazados ahí de creyentes, disfrazados ahí de religiosos, pero en el fondo de su ser está la maldad, el deseo de hacer mal a otro, en el fondo de su ser. Y algunas veces está ahí escondido, otras veces aparece, sale, se manifiesta. De la misma forma, entre las personas que tal vez no están en ninguna congregación, que no están en ninguna denominación, hay muchas veces el corazón de ayudar, de hacer el bien y tener sentimiento por las personas. Y muchas veces esto es poco comprendido. Aquí vamos a ver un caso. Por ejemplo, Pedro. Pedro estaba en el sistema religioso judío. Ahora estaba entrando en el sistema ya seguidor de Yeshua. Pero todavía en su mente existía el prejuicio de la religión. De creer que los judíos son mejores y los gentiles son peores. Aunque el propio Yeshua había enseñado que nosotros no teníamos que tener ese concepto, ese pensamiento. Mucho menos hacia los que están acá como invasores, hacia como los romanos. Porque hay un todopoderoso que, acá vamos a leer en esta parte de la escritura, que no hace acepción de personas. Y bueno, ¿qué es lo que hacía este Cornelio? Dice que oraba a Dios constantemente y en el momento de su oración se le presenta un mensajero del Todopoderoso y que quiere, para mí, desde mi perspectiva, quiere invitarle a ser parte de su proyecto. O sea, el Todopoderoso ve que este hombre Cornelio es una persona que realmente quiere hacer el bien y no solamente hace el bien a las personas que están a su alrededor, sino que especialmente al pueblo del Eterno, a los judíos. Y probablemente él conocía ya algunos sobre el movimiento de Yeshua. Y se le presenta y le dice, por ejemplo, versículo 4, para poder recordar, dice así. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Elohim. Hacer el bien, servir a otro. No piensen que es algo que pasa desapercibido por el Eterno. El pensar el positivo hacia las personas, en lo que puedan. Y también buscar al Todopoderoso, clamar al Eterno. No sabemos cómo habrá aprendido sobre el Elohim de Israel. Tal vez él vio lo que hacían los creyentes en Yeshua o los judíos y algo quiso, porque era una persona que realmente tenía bondad en el corazón. Y Yeshua dijo que estas personas eran bienaventurados. Entonces llegó hasta la bendición de que un mensajero del Eterno vino a su vida. Y bueno, le da la siguiente palabra. Envía pues hombres a Jope, es la ciudad donde está Pedro, a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Y viendo este capítulo también pude notar, o podemos ver que aparecen varias, el escritor nos quiere relatar varias cosas que se relacionan con la escritura y con las promesas, que es muy importante. Y uno diría, pero tal vez esto fue a propósito añadido o ideado. Pero el resultado de lo que estamos viendo acá también se ve hoy en día en nuestra vida. ¿De qué cosa estamos hablando? De que un mar, lo que representa a las naciones, ¿cómo se puede decir? Curtidor curtidor, creo que era el que trabaja con pieles de oveja, alguien que trabaja con oveja, y un pescador de hombres que se llamaba Pedro. ¿Se acuerdan que él pescaba peces y el padre le dijo, a partir de ahora pescarás hombres? Así le había dicho, sígueme y serás pescador de hombres. Y también al final el libro de Juan dice, si me amas, si realmente me sirves, si realmente quieres agradarme, alimenta a mi rebaño, apacienta a mis ovejas, pastorea a mis ovejas. Pastorea quiere decir aliméntalos
¿Cómo se puede alimentar la oveja del Señor? Llevando el mensaje de restauración, la palabra. Así. Bueno, entonces nos habíamos quedado en el versículo, esto es para adelantar nomás, 28. 26 vamos a leer. Ya, Pedro llega a la casa de Cornelio, dice el versículo 25, dice Pedro, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró, porque era una forma, miren, esto es una cosa interesante. Los romanos estaban acostumbrados a los obispos, que ellos llamaban obispos, que llevaban la famosa mitra. Pero ellos estaban acostumbrados a arrodillarse, besarle la mano, llamarle Santo Padre. Imagínense, así eran la costumbre de los romanos, por eso Cornelio le veía a Pedro como un tipo pontífice. Pero miren lo que Pedro dice. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Como hoy en día le adoran a todos los hombres religiosos, ¿no? Como si fueran grandes seres divinos. Pero miren lo que dice Pedro. Más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro no se quiso sentir un hombre, un superhombre. Soy un hombre como tú, común. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Saben? Lo más satisfactorio para nosotros que queremos llevar el mensaje es ver cuando una persona tiene tanto ese entusiasmo de aprender. Y no solamente él quiere aprender, sino que prepara el ambiente, prepara el lugar, convoca a sus familiares para que se pueda compartir. Hay muchos hermanos que tienen esa posibilidad de organizar en sus casas reuniones para poder compartir la palabra. Eso es muy importante. Nosotros ahora nos estamos reuniendo en la casa del hermano Víctor. Estamos reuniendo en la casa del hermano, allá en la casa de hermana Laura. También los sábados, ahora después de esta reunión yo me voy a J. Augusto Saldívar. Es muy importante que querramos reunirnos, para los que queremos aprender la palabra. A pesar de que ustedes tienen la posibilidad hoy de estar acá escuchando a través de la transmisión, en especial los que están lejos, pero los que están cerca, si tienen la oportunidad de compartir, de saludarnos, de vernos, no tenemos que desaprovechar. Eso es una cosa muy buena que el Padre nos dejó. ¿Se acuerdan cuando tuvimos el tiempo de la pandemia? Que no podíamos ni hablarnos, ni darnos la mano, ni darnos ningún abrazo, ni beso, ni nada. Bueno, imagínense, en ese tiempo hemos aprendido lo valioso que era el compartir. El valioso que era poder estar todos juntos. Y me imagino acá a Pedro viendo a toda su familia todos juntos. Qué contento habrá estado. Porque van a escuchar la palabra, no van a aprender. Les dijo, versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Esto hablamos la vez pasada, de acuerdo a una halajá judía, una costumbre judía, el judío observante, el judío religioso, no puede involucrarse con gentiles. Y esto es una de las cosas que uno ve cuando uno está en el sistema religioso. Aprender de los judíos, ¿no? Es muy importante. Vos podés aprender muchas cosas sabias de ellos, pero muchas veces este tipo de reglamentos que ellos establecen son los que te hacen ver que muchas veces la teoría no completa a la persona. Pero bueno. Pedro tenía todavía ese prejuicio. ¿Qué significa esto, hermano? En pocas palabras, él le veía como inmundo a los gentiles. Para él no era nada agradable ir a la casa de un gentil. Compartir con un gentil no era nada agradable. Inclusive era aborrecible. Pero ¿qué dice acá? Elohim me enseñó que a ningún hombre llame común o inmundo. Ustedes saben que los judíos
observante. No podían tomar en el vaso de alguien que era gentil porque ellos tenían muchísimas reglamentaciones, muchísimos peros y contras. No, pudo haber contaminado con esto, puede haber estado en los días de contaminación y tocó y contaminó. Entonces, por eso ellos, como ellos saben que los gentiles probablemente no quieren guardar o no guardan las reglamentaciones que ellos tienen, entonces ellos preferían no visitar gente que no era de su creencia. Eso es muy duro, ¿no? Y muchas denominaciones siguen esa técnica y menosprecian a otras personas. El menospreciar a otro es lo peor que uno puede hacer. Menospreciarle porque no piensa igual que vos. Si alguien te invita a su casa para compartir, para hablar, adelante. Y si se invita a algo rico, yo por ejemplo nunca rechazo nada rico, ¿no? Así que no se preocupen. Bueno, por lo cual dice, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahora Pedro quiere saber cuál es la razón por la cual ustedes me llamaron. Ahora miren, entonces Cornelio dijo, hace 4 días, a esta hora, yo estaba en ayunas. Fíjense, él hacía ayunas, como a la hora 9. ¿Cuál era la hora 9? 3 de la tarde aproximadamente. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí, y atiendan bien aquí, un varón con vestido resplandeciente. Esto de vestido resplandeciente puede haber sido algo que él se imaginó o pensó. Puede haber sido, ¿no? Pero lo concerniente, lo interesante acá es que vio un varón, un hombre, una persona. No vio un ser con alas ni con aureolas. Vio una persona diferente y distinto. Dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Atiendan bien. Tu oración ha sido oída. Y tus limosnas han sido recordadas delante de Elohim. Hermanos, cuando nosotros oramos, cuando una persona en cualquier parte del mundo se pone a clamar al Creador, al Todopoderoso, a ese ser superior que tal vez no puede dimensionar nada, y con el clamor a este Todopoderoso, su clamor se convierte en acciones positivas hacia los demás, acciones correctas hacia los demás. Esas oraciones, de acuerdo a este texto, son escuchadas, son oídas, cuando hace lo correcto. Tu oración ha sido oída, tu limosna han sido recordadas delante de Elohim. Cuando alguien nos dice, no, si vos haces cosas buenas, eso nadie se va a acordar. El Todopoderoso se acuerda. Todo por eso está pendiente delante de Elohim. Quiero ver unos textos para que esto que está relatándose acá en Hechos, podamos ver que la Biblia nos menciona algo semejante. Nota 31. Salmos 34:15 dice así. Los ojos del Eterno, atiendan bien, están sobre los que hacen lo bueno. ¿Dónde están los ojos del Eterno? Sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Eterno aparta su rostro de los que hacen lo malo. Y no solamente aparta, dice, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. 3 versículos hemos leído y el primero es el que resalta más. Está sobre los que hacen lo bueno. ¿Qué es lo que hace que el Todopoderoso pueda escuchar la oración de Cornelio? Él está haciendo lo que al Padre le agrada, sin conocer mucho sobre las promesas y sobre la obra redentora del Mesías. Salmo 65:5. Fielmente respondes a nuestras oraciones, con impotentes obras, oh Elohim nuestro, Salvador, eres la esperanza
de todos los que habitan la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes. Eso se refiere a las personas que vienen de otras partes, a los extranjeros. ¿Cómo llegó Cornelio a Cesarea navegando desde Italia? Él era de Italia. Entonces el Padre dice que está pendiente, le da esperanza a todos los que habitan la tierra, incluso a los que navegan en mares distantes. Habitan la tierra, ahí se refiere a la tierra de Israel. Entonces, todo lo que está relatando el libro de Hechos son promesas que se están cumpliendo. Bueno, versículo 32. Envía pues, eso fue, está contando, ¿no? Cornelio lo que le dijo el ángel. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. O sea, su nombre es Simón, el sobrenombre le había puesto Yeshua, ¿no? El cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, ¿qué dice ahí? Él te hablará. Él dirá la palabra que corresponda, ¿no? Ahora, vemos acá que otra vez la Biblia, cuando menciona Cornelio, se acuerda de Jope. De acuerdo a los textos que tenemos en la Escritura, Jope era una ciudad costera de donde alguna vez salió Jonás para ir a llevar el mensaje a la ciudad de Nínive. Aunque él no quería llevar ese mensaje porque tenía también su prejuicio, tenía su pensamiento. No, los ciudadanos de Nínive son unos malditos, nos atacan, nos arrasan nuestras ciudades. Entonces él no quería llevar el mensaje a Nínive. Pero una orden del Padre dice, ve y predica a esa ciudad y salva a esa gente. Entonces estamos viendo cómo la Biblia está relacionándose en este relato con lo que ya está en los profetas. Por eso es que para Pedro, cuando ve este acontecimiento, él va a recordar a los profetas, va a recordar lo que hizo el profeta Jonás, que precisamente vino del mar. ¿Se acuerdan que estaba haciendo Pedro? Estaba la terraza, estaba frente al mar, y de ahí del cielo él ve, en visión dice, un lienzo de 4 puntas con todo tipo de cuadrúpedos, animales inmundos. Y que una voz le dice, mata y come. Él dice que no quiere comer y lo que Dios limpió no lo llames tú común. Entonces, todo esto se está conectando en que el Padre de entre las naciones está queriendo rescatar a un pueblo que ha sido considerado inmundo por los religiosos. Pero que su labor era llevar el mensaje de restauración, como era de Jonás. Y también el nombre de Shimón, ¿no? Se asemeja, ¿no? Nota 32. Dice Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Su holocausto y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahweh, el Eterno, que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Es un texto que habla de que el Todopoderoso va a recuperar a su pueblo que estaba extraviado. Miren, Juan 21:17, palabras que Yeshua le dijo a Simón Pedro. Le dijo la tercera vez, porque 2 veces le estaba diciendo, me amas, me amas. Y Pedro le dijo, sí te amo, sí te amo. Pero le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. Justamente también el papá de Pedro se llamaba Jonás. No sé si estos son coincidencias o diosidencias, como decía un predicador. Jonás, ¿me amas? Este me ama es igual que decir, ¿me sirves? ¿Me quieres servir? ¿Quieres dedicarte a mí? ¿Quieres ser realmente mi discípulo? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Cuida mi rebaño. Cuida. ¿Se acuerdan que Yeshua dijo, también tengo otro rebaño que no es de este redil? Ellos también tienen que venir y van a hacer todo un solo rebaño. Y van a tener un pastor. Cuida mi rebaño, Pedro. Y eso es lo que ahora Pedro está recordando.
Ezequiel 34:12 dice así. Como reconoce, esto de una profecía, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcida, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Nosotros estamos convencidos de que cuando el Padre dice que tengo ovejas perdidas, está hablando de todas aquellas personas que están abriendo su ojo a la Torá, a la palabra, en medio de todas las naciones. Porque estaban viviendo sin la guía, sin la gracia del Padre, y ahora están descubriendo la verdad y están volviendo a la fe original. Ezequiel 34:22 dice, esto el Eterno habla a través de Ezequiel, yo salvaré a mis ovejas. Esa palabra salvaré es igual que la palabra Shua o Yeshua, que es la palabra rescate. A mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ella un pastor. Y atiendan bien lo que dice acá. Y él voy a levantar, o sea, yo voy a salvar a mi oveja. Atiendan, esto es una forma interesante de decir, yo voy a salvar a mi oveja, pero voy a levantar un pastor, dice. Voy a levantar un pastor y él las apacentará. Y adivinen quién es ese pastor. Mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Mi siervo David. En el tiempo que Ezequiel escribió este capítulo, David ya no vivía, David había muerto. Este es un capítulo que habla a futuro. Entonces, ¿de quién David está hablando? Algunos dicen que es David resucitado. O, como Dios le había prometido a David, de un linaje de David, de un descendiente de David, que iba a restaurar y recuperar a las ovejas perdidas de Israel. Yo, Yahweh, les seré por Elohim, y mi siervo David, príncipe, en medio de ellos, yo, Yahweh, he hablado. Entonces, estamos viendo entonces qué representa esto de Simón, un curtidor, un mar dentro de la palabra. Entonces, versículo 32, cuando llegue, él te hablará. Eso Cornelio le está contando ahora a Pedro lo que el ángel le dijo. Ahora, vuelve a hablar Cornelio. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, y esta es la palabra que me gusta escuchar de todo oyente o participante. Dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Elohim para oír todo lo que Elohim te ha mandado. ¿Para qué están todos ustedes ahí reunidos? ¿Qué están haciendo todos ustedes ahí detrás de esa pantalla? Que me ven ahí. Están ahí para oír todo lo que el Eterno nos ha mandado hablar. Para eso están. Para eso nos reunimos. Para eso nos congregamos. Para escuchar la voz del Eterno. Y la voz del Eterno llega a nosotros no a través de mi sueño, ni a través de mi imaginación, sino a través de que él dice acá, él te hablará. En la otra parte dice palabras. Dabar. Bueno. Nota 33. Vamos a ver algunos textos que mencionan algo relacionado a estos últimos tiempos. Por tanto, Jeremías 16:14. Por tanto se acerca la hora, dice Yahweh, cuando la gente que haga un juramento ya no dirá, tan cierto como el Señor vive, quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. O sea, va a llegar el tiempo en que ya cuando se hable no se vamos a decir nosotros hemos salido de Egipto, somos rescatados de Egipto. En cambio dirán, tan cierto como que el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra, desde la tierra del norte y de todos los países a donde Él los envió al destierro. Pues los traeré nuevamente a esta tierra que les di a sus antepasados. O sea, va a haber un éxodo similar al que hubo en Egipto cuando el Padre rescató a Israel
a través de Moisés y los trajo a la tierra prometida. Va a haber un éxodo similar, pero esta vez de todas las naciones a donde fueron llevadas, dice. Ahora mandaré llamar a muchos pescadores. Atiendan bien. ¿Cómo se van a llamar aquellas personas que van a ir en busca de las ovejas perdidas? Pescadores. Para que los capturen, dice el Eterno. Mandaré llamar a cazadores para que los cacen en los montes, en las colinas, en las cuevas. Entonces, estos son promesas de un segundo éxodo. 35. Sino que en toda nación... Bueno, entonces 33 leímos, ¿no? Oí todo lo que te ha mandado. Entonces, después de que Pedro le escucha a Cornelio, nosotros, yo te llamé porque un ángel me dijo, o sea, un mensajero me dijo que te llame. Y acá se le abre ese entendimiento que a muchos no se le puede abrir. Se le abre a Pedro. Y miren que, a pesar de que muchos dicen, pero yo ya aprendí muchas cosas de la Biblia, yo ya conozco muchas cosas, hay muchas cosas todavía que falta que se nos abra el entendimiento. Todavía no, a nosotros cada día se nos está abriendo algo nuevo. Ya habían pasado más de 10 años y todavía algunas cosas no se le abría el entendimiento a Pedro. Todavía él estaba con ese prejuicio del judaísmo. Entonces, versículo 34, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de persona. Miren, ¿qué es esto que está leyendo Pedro? Es palabra que está en la Torah. Esto es Torah. A los que creen que el Nuevo Testamento no tiene Torah, acá aparece la Torah. Ahora la Torah se me está revelando. La Torah está diciéndome realmente lo que el Padre quiere. La Torah está teniendo sentido en mi vida. La Torah está teniendo ahora realmente un propósito que antes, en 10 años, a pesar de haber seguido a Yeshua, a pesar de todas las cosas, no estaba viendo. ¿Qué cosa? Elohim no hace acepción de personas. Elohim no hace acepción de personas. El judaísmo y sus interpretaciones sí hace. Elohim no hace. Las denominaciones, religiones, etcétera, sí hacen acepción de personas. Los de nuestra congregación, los que no son de nuestra congregación. Elohim, Dios Todopoderoso, no hace acepción de personas. Ahora entiendo, dice Pedro. Ahora se me abrió la mente. Yo vivía en un mundo pequeño. Yo vivía acá para nosotros los judíos nomás. Nota 34. Nota 34. Deuteronomio 10. Vamos a ayudarme, Juan. Vamos a entrar ahí, Deuteronomio. Vamos a entrar ahí. Entramos en el capítulo. Y vamos a ver desde versículo 12. Miren lo que dice ahí. Desde versículo 12. Lo que Elohim exige. Torah. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Aunque este mandato es para un judío, muchos judíos no seguían este mandato, no aplicaban esto en sus corazones. Pero un gentil, un romano, estaba haciéndolo. Él estaba amando a Dios, sirviendo a Dios, temiendo a Dios, haciendo oración para Dios. Versículo 13 dice, que guarde los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Atiéndame, ¿en dónde se desarrolla la prosperidad? En hacer las cosas correctas, en hacer las cosas como el Padre estableció. Y aquí, de Yahweh tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Solamente de tus padres se agradó Yahweh. Atiendan bien, ¿para qué? Para amarlos, y escogió a su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues
el prepucio de vuestro corazón. No está hablando de la circuncisión carnal, sino de quitar ese legalismo, esa tradición que perjudica. Circuncida pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Yahweh vuestro Elohim es Elohim de Elohines, Dios de dioses y Señor de señores, Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, o sea, no se vende, no le compran. No, nosotros los judíos, por ser mejor pueblo, le vamos a comprar a Dios para que a nosotros más nos digan. No, no le compran. Si yo les escogí a ustedes, es para que ustedes puedan ser luz para las naciones. Si yo les escogí a ustedes, es para que ustedes puedan ser bendición para las naciones. Ahora veamos, volvamos a Hechos 10. Hay más acá, que leí más. 17 leí, ¿no? 18 dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y después, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Amaréis al extranjero. Yahweh ama al extranjero. Amén. Entonces, esto está entendiendo Pedro. Ahora entiende. Por eso cuando él leyó ese texto, todo esto se le vino a la mente. No solamente ese texto. Yahweh ama al extranjero. Yahweh ama al que no pertenece a su línea religiosa. Yahweh ama a las naciones. Ahora sí volvamos a nuevamente Hechos 33, 10:33. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación. No hay diferencia. No, pero ellos son católicos, ellos son musulmanes, ellos son... no. Nuestro Dios, hermano, no odia a la gente del mundo, ni cree que todos van a ir al castigo eterno por no pertenecer a cierta denominación. Él ama y se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Quién le teme al Todopoderoso? El que sabe que hay un ser superior que ve cómo te comportas y que al que vos sentí respeto y dignidad por la gente. Eso es muy importante. Nota 35. Génesis 49:10 dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mano de su descendiente, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. O sea, Judá tiene el cetro. De Judá, escuchen muy bien, va a salir, como dice acá, aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Está hablando de un individuo que va a encabezar al movimiento de Israel, al pueblo de Israel, para que todas las naciones le honren, porque él va a traer bendición y prosperidad y esperanza a la tierra. ¿De quién creen que están hablando? Bueno, para nosotros, de Yeshua, porque a través de Yeshua el mundo conoció al Todopoderoso. Bueno, 36. Elohim envió. Ahora, este es el relato que le está dando Pedro. Y atiendan bien lo que Pedro le está contando a Cornelio. Dios se agrada de todos los que le temen y hacen justicia. Elohim envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz. Acuérdense que para los romanos también había el evangelium, que era cuando su rey iba a la guerra y triunfaba su rey. Entonces, antes de que llegue el rey triunfante, llegaban mensajeros que traían la noticia al pueblo para que el pueblo se prepare, porque si perdía el rey con su ejército, ese mensajero tendría que traer el mensaje
nuestro pueblo perdió, así que preparen la huida. Cosa como esta ocurrió en tiempo de Roma, en tiempo de Grecia. Entonces ellos tenían que abandonar la ciudad si no querían morir. Entonces, ¿qué era la buena nueva? Cuando venía el mensajero y decía, nuestro rey ganó, eso significaba, vamos a vivir. Gracias a nuestro rey, vamos a vivir. Eso era bien entendido para un romano. O sea que cuando ellos escuchan lo que significa evangelio o buena nueva, ellos entienden. Ahora, Pedro le está explicando que Elohim envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de Shalom. ¿Qué quiere decir? Que va a traer paz al corazón de los hombres. El rey que va a traer paz al corazón de los hombres. Por medio de Yeshua HaMashiach, el ungido para rescatarnos de este sistema. Recuerden, probablemente ya Cornelio sabía mucho sobre Yeshua y el movimiento de Yeshua, pero no está conociendo directamente. Este es el Señor de todos, el elegido. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y fíjense ustedes, a pesar de que ellos son gentiles, Pedro le está mencionando, el Todopoderoso anunció el Evangelio, la Besorá. Besorá era promesa de que iba a traer paz a nuestros corazones. Eso le está anunciando a los gentiles. Si vos, Cornelio, recibiste un mensajero de arriba, quiere decir que vos estás siendo parte de esa promesa. Quiere decir que el Padre quiere traer paz a tu corazón y al corazón de toda tu familia. Para que ustedes sepan también que sus oídos, sus oraciones están llegando a Él. Que ustedes también están siendo parte de esta promesa para ser bendito. Y ahora le habla del bautismo de Juan. Saben que desde el bautismo de Juan aconteció eso. Y todos eran conscientes en Israel de que existía un hombre llamado Juan, a pesar de que habían pasado muchos años, que llamó al pueblo a un arrepentimiento, pero no a una rebeldía contra el Imperio Romano, sino a un retorno a la fe hebrea. Cuando decía Juan el Bautista, arrepentíos. Ya el hacha está puesta. Veamos lo que dice el 37. Lucas 3:7 dice así. Esto es palabra de Juan el Bautista. Y decía a la multitud que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, ¿qué es lo que Yeshua le está reclamando acá? O sea, Juan el Bautista, a estos líderes judíos religiosos, su fruto, que ustedes enseñan cosas pero no practican lo que enseñan. Abraham, y dicen que Abraham es su padre. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Elohim puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Después de escuchar la predicación de Juan Bautista, la gente quería dejar esa vida y pedía respuesta. ¿Y dónde sale esa respuesta? Hoy yo quiero respuesta. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Dios nos dejó la Torá, los profetas, para que sepamos cómo vivir. ¿Qué haremos? Después, versículo 38, ¿cómo Elohim ungió con el Ruach HaKodesh? Ungió quiere decir lo escogió. En aquella época ungir era cuando una persona iba a ser nombrado rey, gobernador, y le echaban un aceite que representaba, ¿cómo sería? Sanidad y poder y salud. O sea, salud y sanidad y bueno, eso representa. O sea, esta persona tiene el poder de traer salud a nuestra vida. Por eso muchas veces usan la gente el aceite también para ungir a los enfermos, ¿no?
¿Y por qué iba a traer salud a nuestra vida? Porque nuestra vida estaba viviendo en tormento y en quebranto. Y la paz que iba a traer a nuestro corazón, dándonos la promesa, nos iba a traer salud. Es como la persona que no sabe, otra vez, volviendo al ejemplo del rey, no sabe lo que va a acontecer con su vida si es que su rey pierde la guerra. Pero cuando llega el mensajero, el que trae las buenas nuevas, y le dice, nuestro rey ganó, nuestro rey triunfó, ellos sienten alivio en el corazón, como que se alivian, como que ahora entienden realmente, hallé la gracia, recibí la misericordia del Todopoderoso. Entonces, ¿cómo Elohim ungió con el Ruach HaKodesh y con poder a Yeshua de Nazaret? ¿Y cómo este anduvo? Ahora, fíjense, miren lo que dice la Biblia. Estaba hablando de ungir, ¿qué representaba? Y ahí ya dice, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea, no estaba hablando simplemente de enfermedades físicas, sino de enfermedades mentales, espirituales. Porque Elohim estaba con él. ¿Quién es el diablo? El opositor. Un espíritu que quebranta el corazón de las personas. Dice que los oprimía. Los oprimía. Nota 38. Sigue hablando Lucas. El espíritu, esto es Lucas 4, donde cuando Yeshua leyó un texto de la Torá y encontró este capítulo. El espíritu del Eterno está sobre mí porque me ha ungido. Y atiendan, ¿qué hace un ungido? Llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Eterno. Palabras que leyó Yeshua cuando entró en una sinagoga. Y nosotros somos testigos, dice Pedro, versículo 39, de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. Está explicándole a Cornelio que esta persona que estaba haciendo lo correcto, así como vos, que estaba haciendo esperanza para muchos, tus compueblanos, a mis compueblanos también, ¿no? Lo mataron. A este levantó, colgándole en un madero, dice, a este levantó Elohim al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y fíjense que siempre hay una diferencia entre el poder de Dios y el poder del Hijo. Y nos mandó, una vez que Yeshua resucita, después de haber sido ungido por el Todopoderoso, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Elohim. Él es el que Elohim ha puesto por juez de vivos y muertos. Y acá algo muy llamativo por mucho. El Todopoderoso, ¿cómo es que le pone a Yeshua como juez? O sea, Yeshua va a decir, a ver, me caes gordo, andate al infierno, y vos me caes bien, o mal, andate al infierno. No. Yeshua tiene sus reglamentos. Yeshua tiene su palabra. ¿Se acuerdan lo que dice en Juan 12? Yo no vengo a juzgarle, no vengo a condenarle, perdón. Vengo a juzgar, pero no a condenarle. Pero la palabra que he hablado, ella les va a juzgar en el día posterior. San Juan capítulo 12 está eso. La palabra que he hablado va a ser juicio para ustedes. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Elohim, el que Elohim ha puesto por juez de vivos y muertos. Y después, miren esta palabra. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Y por qué al creer en Yeshua van a recibir perdón de pecado? ¿De qué se trata el perdón de pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado, hermanos, es cuando vos vivís transgrediendo los mandamientos del Padre, porque no conocés. Cuando vos vivís sin entender los planes del Todopoderoso. Ese es el pecado. Cuando vos vivís perjudicando la vida de otra persona, dañándole a otra persona, mintiéndole, robándole, quebrantándole. Ese era el pecado. ¿Quién estaba haciendo eso? Los romanos contra los judíos. Pero aparece un romano que tiene otro corazón, que no tiene el mismo corazón que tiene con su conciudadano, que quiere ayudar a los judíos.
que quiere levantarle, algunos decían que hasta sinagoga. Y el Padre está pendiente de su vida. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Y qué es nombre? Por su vivencia, por su enseñanza. Esa vida que han tenido yendo en contra de la voluntad del Padre, van a ser perdonados. ¿Por qué esto llegó tanto al corazón de Cornelio? Porque él sabía, yo como romano, mucho perjuicio le hice a los judíos. Muchos los quebranté. ¿Será que el Padre, el Todopoderoso, el Elohim de Israel, me aceptará igual? Al entender que este mensaje que traía Yeshua, de esperanza para retornar al pueblo de Israel, venía incluido liberarnos de todas nuestras culpas. Nota 43. Isaías 53, 11, ya que él dijo que dan testimonio de todos los profetas, vamos a leer algunos profetas. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Esto está hablando acerca de una profecía que se relaciona con un ungido que aceptó la culpa para que su pueblo entienda la verdad en tiempo del proto Isaías, ¿no? Pero eso se está viendo ahora también en la vida de Yeshua. Y hay otro texto, Jeremías 31, 34. No habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Eterno, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Eterno. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque han regresado al camino del Padre, porque han regresado a la verdad, porque empiezan a hacer lo correcto. Y por eso Él no va a ver sus culpas antiguas. Ahora, miren, Deuteronomio 31, 11, lo que Moisés le mandó al pueblo. Leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel cuando se reúna ante el Eterno, su Elohim, en el lugar que Él eligiere. Convoquen a todos, a hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Eterno, su Elohim, y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces, la Biblia está mencionando acerca de qué quiere que el Todopoderoso que quiere que hagan sus discípulos. Lleven el mensaje, prediquen la palabra a los extranjeros, dice, para que aprendan a temer al Eterno, para que estas condiciones le hagan vivir mejor. Eso era uno de los mandatos. Versículo 13 dice, háganlo para que sus hijos que no saben nada de estas instrucciones lo oigan y aprendan a temer al Eterno, su Elohim. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Bueno, vamos a ir terminando. Mire, bueno, entonces Pedro estaba hablando así. Hay esperanza para ustedes. Yeshua trajo la esperanza a los gentiles. Ahora entiendo que a ustedes también. Antes pensaba que era solo para los judíos. Mientras escuchaba esto, ¿qué dice el versículo 44? Aún hablaba Pedro estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían el discurso. Y se puede entender de diferentes formas. Se le abrió el entendimiento a Cornelio. Comprendió que todo esto que él estaba haciendo y que la presencia de ese ser extraño era porque el Padre, el Elohim de Israel, le estaba invitando a ser parte de las promesas. Se sintió muy emocionado. Y los fieles de la circuncisión que habían venido, son los judíos, ¿no?, con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea que es sorprendente que los gentiles, una promesa que es para judíos, los gentiles también están recibiendo. Y había dos posibilidades. Una, que Cornelio sea parte de la promesa que sale en Génesis capítulo 12, donde bendeciré a todas las naciones
por tu causa. 2, que Cornelio es parte de aquellas ovejas que fueron dispersadas añares atrás y el padre lo estaba chequeando y es un descendiente. Todo esto pueden ser posibilidades. Y los fieles a la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, dice. 46, porque les oían hablar en lenguas y magnificaban a Elohim. Probablemente empezaban a entender el lenguaje hebreo o empezaban a tener ese don de poder expresarse, pero no repetían palabras vanas, sino decían las cosas como sentían en el corazón. Entonces respondió Pedro, miren lo que respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Ruach HaKodesh, también como nosotros? Entonces hace una pregunta, ellos ya están creyendo, ellos ya están adorando, ellos ya están gozándose. ¿Qué es lo que falta para introducirle simbólicamente al pueblo de Israel? Nada. Entonces, dice, y mandó bautizarle en el nombre de Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días más. Y la empresa compró y mandó bautizarle en el nombre del Señor Yeshua. Acá es una cosa muy importante. En otros capítulos nosotros vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Probabilidades que, bueno, el que escribió eso o quiso añadir algo o lo que quiso decir es, cuando alguien salga del sistema, que sea basado en la enseñanza del Todopoderoso, en la guía que es el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es la guía que nos ayuda a entender, y en Yeshua HaMashiach, que es el que nos trajo esta palabra. Tiene que haber sido esas clases, pero no que son 3 divinidades, sino enseñanza del Eterno, intermediario Yeshua y la guía, que es el Rúa. El Rúa es solamente el aliento, lo que nos hace entender. Pero acá ya hecho directamente en el nombre de Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y se quedaron algunos días más compartiendo la palabra y hablando la palabra. Hermanos, gracias al Todopoderoso que hemos podido entender este capítulo. O sea, yo, por ejemplo, he podido entender. Muchas cosas se me abren la mente también de que no tengo que tener prejuicio con las personas. Tal vez no todas las personas me van a caer bien o van a hacer las cosas como yo quiero. Pero eso no quiere decir que sean malas personas y que tengamos que menospreciarlos. Hasta donde nosotros podemos llevar el mensaje a la gente que quiere abrir su corazón. Así como Cornelio, estamos aquí para oír tu palabra. Yo no quiero ir a molestar a la gente que no quiere aprender o que cree que ya sabe todo. Yo no quiero no, te voy a quitar tu creencia, no. Yo quiero compartir con la gente que quiere abrirse, que quiere aprender para ayudar a otro. Lo que entiendo voy a poder explicarle. Lo que no entiendo tal vez no. Eso es el objetivo de nuestro movimiento y de nuestra congregación. Que podamos rescatar a las personas del sistema religioso. Podamos tener no un entendimiento para irnos al sistema del mundo. Las personas piensan, como yo ya el pastor no me va a obligar a hacer esto, no me va a obligar, entonces yo voy a ser mundano 100%, como han hecho muchos. Muchas personas hoy en día empiezan a dejar de creer en la palabra, dejar de creer en la Torah, y te consideran, por predicar la Torah o por predicar la palabra, su enemigo. Te consideran su enemigo. Y eso está muy mal. Eso está muy mal. Gracias al Padre, todavía le agradezco a todos ustedes que participan con nosotros, que nos apoyan también los que dan su ofrenda, su apoyo, para que sigamos adelante. Y por eso este año que viene vamos a continuar predicando la palabra. Ahora estamos continuando con Hechos. Tal vez volvamos a un libro del Brit Hadashah nuevamente, ¿no? O estaba pensando, también se me dio una idea, hacer un sábado Brit Hadashah y otro sábado Tanakh. 2 ideas, ¿no? Se me está ocurriendo. Para poder abrirnos más a otros libros, ¿no? Todas las cosas al final nos vienen para
avanzar y prosperar. Espero que puedan pasar muy bien con la familia. Nosotros, como no, hace años que empezamos a conocer las raíces de la fe, la festividad bíblica, siempre nos enfocamos más en las fiestas bíblicas. Ahí sí echamos todo nuestro corazón, ahí sí hablamos, ahí sí hacemos villancicos, ahí sí hacemos explotar 3x3, hacemos cena especial. Pero eso no quiere decir que estemos ignorando lo que muchas personas le consideran especial. Entonces, si tienen parientes que están compartiendo, que les felicita, también felicítenle. Si tienen familia donde van a reunirse para compartir, reúnanse. El que tengan esa oportunidad de estar con sus parientes, abrazarlo, saludarlo, contar anécdotas, vivencias, experiencias, esos son momentos únicos que no tienen que desperdiciar. Y eso le agrada al Padre. Cornelio estaba ahí con toda su familia. Si ustedes tienen alguna vez la oportunidad también, si ustedes tienen parientes que no conocen estas cosas, cuando lleguen las fiestas bíblicas, ustedes también organicen. Por eso no sean menospreciadores con lo que a ellos les parece importante ahora, porque cuando ustedes quieran preparar algo importante, ellos le van a menospreciar también. Estamos ya ahora enero, febrero, marzo, 3 meses, ¿no? 3 meses para la festividad de Pesach, Pascua, que es un momento muy especial. Pero nosotros somos conscientes que nuestra vida está organizada por este calendario, por estos meses. Nosotros usamos el calendario hebreo no para guiar nuestro diario vivir, simplemente para saber los tiempos de la fiesta. Para nuestro diario vivir usamos este calendario. Y Dios no hace acepción de personas. Así que pasen muy bien. El próximo año espero el Padre nos bendiga más, nos ayude a hacer nuevos proyectos. Estamos en etapa de desarrollo. Hay muchas cosas que nos faltan superar y vamos a lograrlo todo. A todos los hermanos de otros países que nos apoyan también, que el Todopoderoso bendiga grandemente sus vidas. Amén. Bueno, gracias. Hoy hasta aquí. Vamos a compartir. Shalom. Entonces ahí se cerró el programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Los Hechos de los Apóstoles. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.